Hola y bienvenidos a todos a vuestra aula de árabe. Me llamo Dries y hoy vamos a aprender la letra Zay. La letra Zay, así como la Z francesa, la Z, Zoom, la letra Zay. Aquí tenemos la letra Zay, o bien la letra Zay, la Z, la Z francesa, o bien la Z francesa, Zam, como he dicho antes, Zoom o Z, se pronuncia así, Za, Zu, Zi, ¿vale? Y aquí también empezamos con la letra Z, con las vocales que hemos visto y también con el sukun, otro vocal que hemos aprendido en el vídeo anterior. Tenemos Z, empezamos por la línea a la derecha arriba. Tenemos la letra Zai con raya arriba, con fatha. Za, za. ¿Vale? Y la palabra delante que se compone de las letras estudiadas antes. Tenemos la F, la R, la Z, ¿vale? Entonces la F con raya arriba, fa, ra, za, fa, ra, za, faraza, faraza. Y la letra Z con U, o bien con U, con damma, zu, zu. Y la palabra adelante que se compone también de la L que hemos visto también, zu, aquí la L larga, zu, la, lun, zulalun, zulalun. Y zi con kasra, con la raya debajo, zi, zi. Y la palabra se compone de la letra mim que hemos visto también, zi, ma, mun, zi, ma, mun, zi, ma, mun, ¿vale? Y aquí tenemos la palabra con sukun, con el vocal, otro vocal que se llama sukun, el círculo, pero es el apóstrofo. Si pronuncia como la letra apostrofada, miz, 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 marón. Aquí la M lo hemos visto con la R, marón, miz. ¿Ah? Así se pronuncia con sukun la letra zay, mizmarón. Y luego pasamos a las largas, vocales largas, za, siempre a la derecha, za, segunda línea a la derecha, za, dun. Hemos visto la dal, la d, za, dun, ¿vale? Y luego zu, larga, zu, ¿vale? Y zi. Y la última línea con la doble fatha, doble dama y doble kasra. Empezamos a la derecha como siempre, zan, ¿vale? Siempre a la zan añadir el palo ese, al alif, un soporte con doble fatha, añadir un soporte, zan. Entonces, aquí ba larga, bazan, bazan. Y luego zon, doble damma es barizun. Estas letras las hemos visto antes, barizun. Y la letra za con doble kasra, zin, farizin, farizin. Y las palabras debajo a la derecha, baraza, 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 zuzu, zizan, baraza, zuzu, zizan. Solamente practicar como leer, la técnica de leer y el significado ya vendrá después, será más fácil aprender el vocabulario, el significado de cada palabra también. Faza, zuzu,
fa, za, zu, zu. Estas palabras se componen de las letras estudiadas antes, entonces hay que mirar los vídeos con orden. Por eso la didáctica que he hecho en los vídeos, ¿vale? Y aquí el resumen de la letra Zai con las vocales. Za a la derecha, za, za corta, za larga, za con doble fatha, doble fatha o doble A. No es doble A, pero doble fatha, doble raya y un palo. Siempre cuando ponemos doble raya arriba de encima de la letra hay que poner un palo, un alif, un soporte. A veces la juntamos, a veces juntamos con la sílaba, si se puede juntar. O aquí, por ejemplo, no se puede porque la zai es una letra de las 6 letras especiales que no se juntan. Entonces, za, zan, zo, zon, zi, zin, ¿vale? Pues, y aquí debajo tenemos bazun, zifafun, zarzurun, zara, mizlajun. Aquí la letra jim, G inglesa, la G
ج مزلاج مزلاج. Y aquí tenemos bazón, un pájaro, es águila, ¿no? Águila. Bazón, se llama en árabe bazón. Bazón. ¿Cómo se pronuncia? Bazón, bazón. Y luego practicamos el sukun, la vocal sukun, el círculo que es miz. La letra, la zay con sukun se pronuncia z, z, ¿vale? Aquí tenemos con la M, miz, mizmarun, miz, mizmarun.
Y aquí cómo escribir la letra Zai, como es la también Zai es una letra de las seis letras especiales que no se juntan, solamente se juntan por detrás, por a la derecha y a la izquierda no, ¿vale? Entonces, como vemos, se escribe de esta manera al inicio, al medio, al final de la palabra y tenemos unas palabras a copiar también y una frase también a copiar y a practicar la escritura y hay que seguir la línea e intentar a practicar a escribir de la derecha a izquierda y aprender a mover la mano y también a coger el lápiz como escribir bien, ¿vale? Solamente es un costumbre a practicar con práctica será más fácil. Y ha sido todo por este vídeo. Os digo muchas gracias por vuestra atención. Hay que mirar los vídeos con orden para aprovechar mejor y también aprender a escribir y a leer en árabe, ¿vale? شكرا جزيلا ومع السلامة إلى اللقاء.